tengo que... Entonces ya lo escucharon. Entonces, buenas noches, Rafael. Gracias por venir y te escuchamos. Muy bien, muchas gracias por estar aquí presentes en este tema tan interesante que tiene que ver con una cultura que de repente para muchos es muy lejana, se encuentra al otro lado del mundo, pero que también tiene bastante historia. Y es por eso que vamos a hacer un largo viaje para conocer a los incas y específicamente a un grupo de incas que ha sido desconocido incluso dentro de la historia del Perú. Estos son los incas hispánicos, los incas que vivieron durante los 300 años de virreinato. Pues muchos pensamos que el último inca fue precisamente Atahualpa, y vamos a ver que no fue así. Entonces, para esto vamos a remontarnos a un largo viaje en el espacio y en el tiempo, porque vamos a regresar hasta 5.000 años en el pasado. Pocos conocen que el Perú ha sido uno de los 6 focos de civilización en la historia mundial. Se define como foco de civilización aquel lugar donde surge una civilización de forma autónoma, sin influencia de otra civilización cercana. Lo cual es muy raro, solamente ha ocurrido 6 veces en todo el globo, porque la mayor parte de las culturas, incluso las más antiguas, han recibido una influencia externa. Solamente 6 han surgido sin esta influencia, que han sido la cultura sumeria, que ha sido la primera de todas, luego Egipto, y ahí nomás ya viene Perú, alrededor del 2900, 3000 años antes de Cristo, surge en el Valle de Supe, muy cerca a Lima, en el departamento de Lima, muy cerca a la capital de la ciudad, surge la civilización Caral, la cual podemos ver aquí la pirámide que nos ha dejado, y que ya se le puede llamar como civilización. Y esta fue la influencia, la madre que desarrollaría muchas otras culturas a través de todo el territorio andino hasta llegar a los incas. Porque los incas han sido la expresión más reciente de esta civilización andina, de la cultura andina. Los incas han existido a partir del año 1200 después de Cristo. O sea, fueron la más reciente, pegada al descubrimiento de América de 1492 y a la llegada de los españoles. Antes de los incas han existido toda una serie de culturas en el territorio peruano y en el territorio andino. Algunas fueron absorbidas por los incas, otras se extinguieron mucho antes, ya sea por cuestiones naturales, fenómenos climatológicos o por la simple decadencia de las civilizaciones. Tenemos, por ejemplo, a la cultura mochica, la cual vemos acá en la foto, característica por hacer unos hermosos cerámicos que se llaman huacos retratos, ¿no? El huaco es esta cerámica y ellos lograban representar con maestría los rostros, las facciones, incluso las emociones humanas en estas cerámicas, ¿no? También es conocido el famoso Señor de Zipán, un descubrimiento del siglo XX que ha sido comparado con el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Por la cantidad de oro, de joyas, fueron más de 600 piezas de oro que se encontraron en esta tumba, que la encontraron intacta. Tenemos más al sur a los Nazca y a los Paracas, ¿no? Los Nazca, famosos por las líneas de Nazca, aquí podemos ver al mono, que ha sido una característica de estas líneas que han sido trazadas en el desierto y que se han mantenido por 2000 años sin que sean cubiertas por la arena, en un fenómeno pues, que incluso hasta el día de hoy despierta la admiración de los científicos y que están tratando de averiguar, ¿no? De desgranar, de elucidar
cuál era el propósito de dibujar grandes líneas en el desierto. Tenemos a los paracas que hacían unos fabulosos mantos policromados con figuras muy complejas con las que envolvían a sus muertos. Tenemos a los chachapoyas, cuyo nombre significa los hombres de las nubes, porque tenían construcciones en lo alto de las montañas, como Cuelap, que podemos ver aquí. Tenemos a los Tiahuanaco, que compartimos con Bolivia, hacia en el sur del Perú, junto con Bolivia, y que hacían grandes templos en piedra. Y tenemos muchos más, ¿no? Tenemos a los Chavín, a los Huari, tenemos a los Chancas, a los Huancas, un territorio lleno de civilizaciones, de culturas, cada una con sus propias características y su propia experticia. Algunos eran grandes orfebres, trabajaban el metal de forma exquisita, otros trabajaban la piedra, otros hacían grandes construcciones, pero al final todos fueron unificados por los incas. La historia de los incas comienza con un mito, como suele suceder con los grandes imperios. En el caso de los incas surgió el mito de Manco Cápac y Mama Ogio, los cuales fueron mandados por el dios Huiracocha para que salgan de las aguas del lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca, que lo podemos observar aquí en la foto de la izquierda, es muy particular, despierta un misticismo por sí solo, porque el Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Aquí pueden ver en este mapa tridimensional que es un lago que se encuentra encima de la cordillera, en una meseta a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es altísimo. Por lo tanto, esta sería una zona muy agreste si no existiera esta gran masa de agua que regula la temperatura y además que brinda sustento, pescados a los que se encuentran alrededor. Así que era muy fácil que lo vean como un lugar mágico, como un lugar místico. De este lugar sale el primer inca junto a su esposa, Manco Cápac, con Mama Ogio, los cuales son mandados por el dios Huiracocha a fundar una civilización, un nuevo reino. Y para eso les entrega una vara, que es la que ven, que tiene Manco Cápac en la mano, y les dice, ustedes van a viajar clavando la vara en el suelo. Y en el lugar donde se hunda la vara, ahí es donde fundarán su reino. Y pues así fue Manco Cápac caminando desde el lago Titicaca hasta llegar a la ciudad de Cusco, que fue el lugar donde se hunde la vara y es donde los incas fundan su reino. Y a partir de Manco Cápac es que viene una serie de incas, los cuales en un inicio eran pequeños reyes, con un territorio que se limitaba al valle de Cusco y que estaban en constantes guerras con vecinos y con enemigos a su alrededor. No tuvieron la gran extensión que conocemos, que la vemos aquí en el mapa, hasta la llegada del noveno Inca, que es el que vemos acá, que es el punto de quiebre. Su mismo nombre lo dice, Pachacútec Inca Yupanqui. Pachacútec significa el que cambia la tierra, el que transforma la tierra, y realmente la transformó, porque él fue el responsable de las grandes maravillas y construcciones que vemos el día de hoy en el Cusco. Él construyó Sacsayhuamán, Kenco, Ollantaytambo, el Coricancha y la famosa Machu Picchu, que el día de hoy pues es una maravilla mundial, que nos cuestiona, que nos pregunta cómo es que han podido construir este complejo en lo alto de una montaña con un difícil acceso y en armonía con la naturaleza, como lo vemos en las fotos. Es realmente una obra de ingeniería que maravilla incluso con la tecnología de hoy, ¿no? Ya lo decía un ingeniero entrevistado para un programa de History Channel, decía, si a mí Pachacútec me pidiera construir Machu Picchu con la tecnología que tenemos el día de hoy, lo vería como todo un reto. Ahora imagínense con la tecnología del año 1400. Encima que no conocían la rueda
y ni siquiera tampoco el refinamiento del cobre, especial para hacer herramientas, para tallar la piedra. Lo hicieron con herramientas muy rústicas, ¿no? Y luego de Pachacútec vino su hijo, Tupac Yupanqui, que fue el Alejandro Magno de los Andes. ¿No? Tupac Yupanqui es el que expandió el imperio. Vemos en el mapa que en el rojo oscuro están cómo era Cusco, el valle de Cusco dominado por los incas. Y en un color rojo más claro, las conquistas de Pachacútec, hacia dónde se extendió Pachacútec. Todo el resto lo hizo su hijo. Tupac Yupanqui hizo las conquistas hacia el norte, en un color naranja, porque los hizo mientras correinaba con su padre en un gobierno compartido, y en amarillo están las conquistas que él hizo ya solo después de la muerte de Pachacútec, ¿no? Entonces podemos ver que él fue el que se expandió por el territorio andino hacia prácticamente el territorio de lo que el día de hoy son 5 países, ¿no? Tenemos Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile. De hecho, nuestros hermanos chilenos lo saben muy bien, porque en la Plaza de Armas han encontrado, de Santiago, han encontrado, cuando han excavado, han encontrado muros incas, que es la Yacta, es la ciudad que dejó Pachacútec y sobre la cual los españoles fundaron Santiago. O sea, Santiago el día de hoy está fundado encima de lo que fue la Yacta, la ciudad que dejó Tupac Yupanqui. Y de la misma manera vamos a encontrar pues en Ecuador, en Bolivia y hasta incluso en Tucumán, al norte de Argentina. Entonces, Tupac Yupanqui realizó una proeza poco conocida también el día de hoy, porque él tuvo que hacer todas estas campañas en un territorio muy agreste. Recordemos que los Andes llegan hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y por lo tanto tuvo que atravesar nevados, quebradas. Además, se internó en la selva amazónica. Tuvo que atravesar el desierto de Sechura, en Piura, el desierto de Atacama, en Chile, el desierto más seco del mundo. Y por lo tanto, Tupac Yupanqui combatió en clima seco, clima húmedo, en bosque, en nevados, en frío, en calor, en la costa, en la altura. Fue lo que llamarían el día de hoy un todoterreno, ¿no? E incluso en el mar, porque las crónicas han dejado historias que han sido corroboradas por la arqueología, donde dicen que Tupac Yupanqui se aventuró, siendo él un hombre de montaña, se aventuró dentro del mar y llegó hasta islas de la Polinesia, con seguridad hasta Rapa Nui, pero muy posiblemente pudo haber llegado incluso más allá. Por lo tanto, este fue el Inca que fundó o que expandió el imperio, un Alejandro Magno en los Andes. Pero algo más importante todavía es el proyecto que tuvieron. Porque antes de los incas existieron conquistas, pero las conquistas se basaban en visitar a un enemigo, quitarle sus recursos y regresar a tu tierra. Fueron estos incas los que iniciaron un proyecto civilizatorio, lo que podemos llamar un imperio propiamente dicho, aunque obviamente este término es muy discutido, porque los incas no tenían la concepción europea de imperio, pero sí tuvieron un proyecto civilizatorio. Y la prueba de esto es que, a diferencia de los conquistadores anteriores, Pachacútec y Tupac Yupanqui se preocuparon por articular, por integrar todas las zonas que ellos anexaban. Y lo hicieron primero construyendo una red de caminos que atraviesan todos los Andes, que se le llama el Capajñán, que significa el gran camino inca, y que el día de hoy llega desde Colombia hasta Chile.
En este camino además colocaban tambos o almacenes cada 20 kilómetros donde guardaban comida, donde guardaban ropa y que servía para reaprovisionamiento de los viajeros y de los mensajeros. Porque en estos caminos colocaron toda una red de corredores que se les llama los chasquis. El chasqui era un cartero, era un mensajero que corría hasta la siguiente posta, daba el mensaje y así sucesivamente el Inca podía recibir información de lo que sucedía en todo su imperio el mismo día, sin contar ni con caballo ni con rueda. Pero se dice que el Inca recibía, estando en Cusco, estando en el ombligo de la sierra, adentrado entre las montañas, el Inca recibía pescado fresco todos los días de la costa, porque estos corredores se lo llevaban, tomando las postas y tomando los caminos. Además, se preocuparon porque todos compartan una sola lengua, una sola cultura, una ¿Se cortó? Se congeló, parece. Sí. La red en Perú, la telefónica. La telefónica. Sí, bueno. Su red se acaba de caer, pero justo ahora seguro va a regresar. Él creo que todavía no se ha dado cuenta. O sí. ¿no? Decían a una población en Cusco, ¿no? Les decían, ahora tú vas a ir hasta Tomebamba y tú les vas a enseñar nuestro idioma, nuestra tecnología, les vas a enseñar nuestras creencias, nuestros ritos. Y es de esta manera que el quechua, que era el idioma de la época, se expandió por todos los Andes. El día de hoy se habla en varios países andinos. Y se sustentó este imperio, esta gran extensión que tenían los incas, ¿no? Esto sucedió hasta el inca Huayna Cápac, que era el hijo de Tupac Yupanqui y el nieto de Pachacútec. Por lo tanto, este gran imperio no tuvo muchos años de vida, entre 100 y 150 años. Si bien han existido 14 incas, y esto lleva a pensar a que el imperio incaico duró por muchos años, recordemos que fue a partir del 9º inca, Pachacútec, que podemos hablar de un imperio. Los 8 primeros incas gobernaron el Valle de Cusco, y no más allá de eso. El imperio incaico principalmente fue gobernado por 3 incas, Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Pero para Huayna Cápac ya habían llegado, ya había sido el descubrimiento de América y ya habían llegado los españoles a América. Y claro, algo que se adelanta a los seres humanos, ya hemos visto el día de hoy, son los virus. Y por lo tanto, junto con los españoles, llegaron una serie de enfermedades, como la viruela o como la misma gripe común, para quienes los americanos no tenían defensas. Entonces, empezaron a morir por una simple gripe. Y esta muerte le llegó a Huayna Cápac. Huayna Cápac muere intempestivamente por una de estas plagas y se crea un vacío de poder en donde sus 2 hijos, que eran Huáscar y Atahualpa, que los vemos aquí en las figuras, Huáscar y Atahualpa, desencadenan una guerra entre ellos. Huáscar, que comandaba todo el norte, Atahualpa comandaba todo el norte, y Huáscar, que estaba en Cusco y tenía todo el sur. Eso lo saben bien nuestros amigos ecuatorianos, que han llamado a su estadio de Quito el Olímpico Atahualpa, ¿no? El estadio Atahualpa de Quito, ¿no? Atahualpa es muy identificado con Ecuador, representa pues al norte.
Es en plena guerra en donde llega Francisco Pizarro. Precisamente, Atahualpa estaba viajando hacia el sur, ¿no? Desde la zona de Ecuador, desde Tomebamba, se dirigía hacia Cusco, cuando a mitad de camino en la ciudad de Cajamarca, le avisan que han llegado unos barbados, unos hombres blancos, que montaban animales de 4 patas y que llevaban el trueno entre sus manos, porque obviamente no conocían ni lo que era la pólvora, ni una armadura, ni un caballo. Esta coyuntura es vital para entender los sucesos que vendrían después, porque recordemos que cuando llega Francisco Pizarro, quien conquista el imperio inca, llega en medio de una guerra entre hermanos por el trono. Y Pizarro, que solamente contaba con unos 168 españoles bajo su mando, y que por lo tanto era largamente rebasado, superado por las tropas del Inca, que eran de miles o de varios miles, hábilmente busca forjar alianzas, busca ganarse el favor de uno o del otro. Es por eso que Atahualpa no lo ve como una amenaza. Atahualpa incluso busca aliarse con él en contra de su hermano Huáscar. Atahualpa le tenía más miedo a Huáscar que a Pizarro. Y la prueba de eso es que Atahualpa busca una alianza con Pizarro. ¿Cómo es que buscaban una alianza los incas? Entregaban a una hermana como esposa. Esta era la forma de sellar una alianza. Y eso fue lo que hizo Atahualpa con Pizarro. Atahualpa le entregó a su hermana como esposa, algo que veremos que también será trascendental para los hechos que vienen después. Porque Atahualpa no veía a Pizarro como un enemigo, a pesar que Pizarro lo había capturado en Cajamarca, y en esta entrevista, en este encuentro de Cajamarca, le cayeron los soldados españoles y lo capturaron a Atahualpa. Atahualpa en ningún momento buscó su liberación. Atahualpa buscaba ganarse el favor de Pizarro. Y de hecho, antes de ordenar que lo liberen, Atahualpa ordena que asesinen a su hermano en Cusco, a Huáscar. O sea, desde Cajamarca, Atahualpa ordena a sus generales y les dice: maten a mi hermano para que no se levante de nuevo. Y sucede así. Los generales de Atahualpa le dieron muerte a Huáscar en el Cusco. Es en este momento que Pizarro se da cuenta que ya no tenía entre sus manos a un pretendiente al trono, tenía entre sus manos al Inca, al único que quedaba. Y esto también selló la muerte de Atahualpa, porque lo convertía en un personaje muy peligroso. Y por lo tanto Atahualpa es sometido a juicio por una serie de crímenes, principalmente el fratricidio, el haber mandado asesinar a su hermano, y Atahualpa es ejecutado en Cajamarca. Algo que sería celebrado en el Cusco. En el Cusco festejaron la muerte de Atahualpa porque en el Cusco lo veían a Atahualpa como un enemigo. Y hábilmente Pizarro, al deshacerse, al ejecutar a Atahualpa, entra a Cusco como un héroe. Las crónicas dice, lo recibieron con holgura. Recibirlo con holgura era la forma de decir, hicieron fiesta cuando llegaron. Entonces, Francisco Pizarro entró a Cusco con honores, visto como un libertador, como un salvador. En Cusco vuelve a forjar alianzas. Y en este caso lo hace con otros 2 hermanos de Huáscar y Atahualpa. Recordemos que Huáscar y Atahualpa, los pretendientes al trono, habían muerto ya. Y se necesitaba un nuevo Inca. Y por lo tanto, también forman alianzas
con dos hermanos que tomarían el título de Inca. El primero es Manco Inca, que lo vemos acá, y el segundo es Pauyu Inca. Estos dos incas que han sido ignorados por la historia serían fundamentales para la sobrevivencia de la cultura andina luego de la conquista. Muchos piensan que el último inca fue Atahualpa, y de hecho ha sido representado así en varios cuadros. Ya vamos a decir por qué. Pero los sucesores, los hermanos de Huáscar y de Atahualpa y sus hijos mantuvieron el título de Inca. Estos serían los incas nobles. Estos serían los incas hispánicos. Los hijos de Manco Inca, que eran Sayri Túpac, Titu Cusi Yupanqui y Túpac Amaru I, y los hijos de Pauyu Inca, que eran Carlos Inca, Melchor Carlos Inca y Juan Melchor Carlos Inca. Y vamos a estudiar a cada uno de ellos. Partamos por los hijos de Pauyu Inca. Pauyu Inca, después que Manco Inca se subleva, toma el título de Inca, es nombrado Inca en Cusco, y fue un ferviente aliado de los españoles. No solamente eso, fue el primer Inca que se convirtió voluntariamente, porque recordemos que a Atahualpa se le ofreció el bautizo en su lecho de muerte, cuando lo iban a ejecutar. Pauyu Inca fue el primero que pide el bautizo y que además vivió como un católico toda su vida, incluso más católico que muchos de los que se dicen católicos el día de hoy, porque él funda la primera ermita, o sea que era como una capilla, en Cusco, que fue la capilla de San Cristóbal. Y además iba a misa frecuentemente, y las crónicas dicen que era llevado a misa en un anda, en una litera, como podemos ver que tenían sus antepasados acá, ¿no? Así, de esta forma, en que es cargado, acá ven las personas abajo que están cargando al Inca en su litera. Así era Pauyu Inca llevado a misa. Por lo tanto, Pauyu Inca fue reconocido como Inca, fue tratado como un Inca, mantuvo todos los privilegios, mantuvo su palacio, el palacio de Colcampata, mantuvo una corte de siervos y fue un rey, fue un noble de la época. Algo que heredarían sus hijos, ¿no? Carlos Inca, hijo de Pauyu Inca, también fue llamado príncipe entre los españoles, vivió en el palacio de su padre, el palacio de Colcampata, y también fue un devoto católico. Fundó la parroquia Virgen de Guadalupe en Cusco y mantenía la capilla de San Cristóbal que fundó su padre. Encabezó procesiones, celebraciones religiosas, aprendió a montar a caballo, cazaba con armas europeas, manejaba la espada, le encantaba la música clásica y asistió a una escuela en Cusco que era enseñada por jesuitas y tuvo como condiscípulo, o sea, fue a la misma escuela que el famoso escritor, el Inca Garcilaso de la Vega. De estos personajes no se hablan en la historia peruana, pero este era un Inca con todo el sentido de la palabra, con todos los privilegios de Inca, con el título de Inca, y que vivió como un noble educado que había asimilado parte de la cultura europea, porque bueno, manejaba la espada, cazaba con armas europeas, montaba a caballo, le gustaba la música clásica, hablaba español, era católico, pero mantenía sus raíces andinas también. De la misma manera que sus hijos, ¿no? Melchor Carlos Inca Amarilla de Esquivel, que hereda la fortuna de su padre, es regidor perpetuo en Cusco, lo llaman Capac Inca, o Muchay Cuscay Capac Inca, que significa el adorado y único señor Inca. Inclinaban la cabeza a los andinos cuando lo veían pasar
y los españoles se quitaban el sombrero. Su hijo, Juan Melchor Carlos Inca, decide viajar a España junto al hijo del virrey, Juan de Mendoza, en donde se convierte en caballero del Orden de Santiago, que era el rango más alto que podía alcanzar un militar en España. Y se casa con una española, Jerónima Negrete de la Cámara, al igual que lo había hecho su abuelo Carlos Inca, que se había casado con una noble española también, Amarilla de Esquivel. Entonces, estos incas, que son la descendencia de Pauyu Inca, mantuvieron sus privilegios, mantuvieron sus títulos nobiliarios, como vamos a ver después, mantuvieron su estatus, algo que no se suele decir, ¿no? Porque se habla que el virreinato fue una época de opresión y de esclavitud y que a los incas los mataron a todos, sin mencionar la historia de estos descendientes incas por el lado de Pauyu Inca. Por el lado de Manco Inca, la historia es más interesante todavía, porque Manco Inca, aliado de Francisco Pizarro, Manco Inca, el cual había heredado la corona del Inca, porque fue coronado por Pizarro en Cusco y fue reconocido como el legítimo Inca, en un momento se subleva. Se subleva por muchas razones, pero la principal fue que el hermano de Francisco Pizarro, que era Gonzalo Pizarro, le quiere quitar a su esposa. Y obviamente cualquier hombre pues te mete con su esposa y se va a levantar en armas. Y Manco Inca se levantó en armas por los abusos que cometieron los hermanos de Pizarro, que los hermanos de Pizarro fueron muy abusivos con Manco Inca. Lo metieron a la cárcel, lo trataron como un plebeyo cuando Pizarro lo había coronado como rey. Ante tanto abuso, Manco Inca se subleva, enfrentándose incluso a su mismo hermano, a Pauyu Inca, porque recordemos que Pauyu Inca había decidido continuar apoyando a los españoles. Aquí hay una lucha entre hermanos muy similar a la anterior, entre Huáscar y Atahualpa. Manco Inca se subleva y arma un reducto en Vilcabamba, que era como un reino dentro del virreinato, pero un reino gobernado por Manco Inca. Y por lo tanto sus hijos se llamarían los incas de Vilcabamba, porque eran los que reinaban en este pequeño reino. Sayri Túpac, que es el primero que vemos acá, recibe una carta del rey Felipe II de España. Felipe II reconoce que las razones de la sublevación de su padre, Manco Inca, habían sido justas. Y por lo tanto le ofrece una amnistía, una tregua, una paz. Y Sayri Túpac decide firmar la paz con el virrey Hurtado de Mendoza. Sayri Túpac llega a Lima cargado en una litera con 300 asistentes. Tenía una corte de súbditos. Renunció a reclamar el trono del Inca, se bautizó, se convirtió al catolicismo, toma el nombre de Diego Felipe Sayri Túpac, se casa con su hermana, Cusihuarcay, bajo el rito católico y bajo dispensa papal, porque era su hermana. Pero claro, era tradición entre los incas casarse con la hermana. Por lo tanto, pide una dispensa papal y se casa con su hermana Cusihuarcay y tienen una hija llamada Beatriz Clara Coya, de la cual vamos a hablar después, porque tiene una historia interesantísima Beatriz Clara Coya. Sayri Túpac firma un tratado con el virrey Hurtado de Mendoza. Su otro hermano, Titu Cusi Yupanqui, que es el que vemos acá, firma otro tratado, el Tratado de Acobamba, y Túpac Amaru no firma ningún tratado, pero
muere decapitado. Así que este es el que peor final tuvo de todos. Pero Saidi Tupac y Titu Cusi Yupanqui firman un tratado que se considera un translatio imperi. El translatio imperi es definido como la transferencia de poder de un imperio. Pocock lo describe usando como ejemplo al Imperio Romano, que ha sido el referente en Europa. Así como se trasladó el poder imperial desde Roma a Bizancio, y luego de Bizancio al Carolingio, y luego del Imperio Carolingio al Sacro Imperio Romano Germánico, de la misma manera, el cetro del Inca, el poder del Inca, se traslada al rey de España con la firma de estos tratados. Así lo entendieron en la época. Y así se entendió bajo las leyes de la época. Y de esta manera lo representaron en sus cuadros. Aquí hay un cuadro que se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Este cuadro muestra la sucesión de todos los incas, desde Manco Cápac hasta Atahualpa. Pero Atahualpa, le echo un zoom acá, le está entregando su cetro a Carlos V, que Carlos V está señalando la cruz como señal de que impulsó el proceso de evangelización en América. Y como sucesores del Inca, se muestra a Carlos V, Felipe II y todos los demás reyes de España. Algo que se muestra también en este otro cuadro que se encuentra en la ciudad de Cusco. Y este cuadro se llama Genealogía de los Incas con los monarcas hispanos como sus legítimos sucesores imperiales. O sea, se reconoció al rey de España como el sucesor del Inca, y por eso también vemos, otra vez igual, Atahualpa entregando el cetro del Inca y Carlos V señalando la cruz. Incluyendo esta otra foto que está en este cuadro está en el Museo de la Catedral de Lima, en donde también otra vez vemos a Atahualpa entregando el cetro del Inca y Carlos V señalando la cruz. De hecho, este cuadro tiene una particularidad muy curiosa, y es que el autor dejó un espacio en blanco esperando quién iba a ser el siguiente rey de España, sin saber que el mismo pintor lo sorprendería la muerte antes que el rey. Por lo tanto, se murió el pintor antes que el rey y nadie pintó al sucesor. Pero podemos ver claramente a los incas desde Manco Cápac hasta Atahualpa y sus sucesores, los reyes de España. De hecho, Carlos V tuvo una sutileza, una particularidad muy representativa, muy ilustrativa. Carlos V tomó el título de 15º emperador del Perú, reconociendo a los 14 incas anteriores como los legítimos emperadores del Perú. Y él como su sucesor. Esto lo entendieron así incluso los descendientes incas. Porque los descendientes incas, y esto es algo que sí ya, pues, si lo anterior no se ha contado, esto mucho menos. Los descendientes incas reconocieron al rey de España con el título de Inca. Ese es algo que lo he encontrado en artículos de investigación, lo he encontrado en cuadros, pero ni en clases, ni en los colegios, ni en las universidades, ni en el sistema educativo oficial te lo menciono. Pero las pruebas están, y acá hay una de ellas. El artículo Júbilos de Lima y Fiestas Reales de Pedro de Peralta, ¿no? Nos narra que en 1723 los incas desfilaron
en honor al nombramiento de un nuevo rey de España, que era Luis I, que vivió muy poco, duró solamente unos meses. Pero le dedicaron al heredero del grande Inca español y al hijo del más augusto sol el mayor homenaje de su júbilo. Y en 1725 las comitivas de los incas cerraron su participación proclamando un breve poema pronunciando la exclamación «Viva el gran Inca Don Luis I». O sea, al rey de España, los descendientes incas reconocían al rey de España con el título de Inca, por esta figura del translatio imperi. Reconocían que el cetro del Inca había pasado a manos del rey de España, tal como se muestra en este cuadro, que se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana, en Lima. Y este cuadro, hermoso cuadro, dicho sea de paso, aquí van a ver pues todo el esplendor de la escuela cusqueña, se hizo en conmemoración a un pedido muy curioso también. Este es otro aspecto de la historia que no se cuenta. El oficio, el santo oficio de la época, o sea, la Santa Inquisición, hizo un pedido a Carlos II para que los indígenas puedan ser considerados como ministros de la Inquisición. Y en 1693, Carlos II aprueba que un indígena sea ministro de la Inquisición. Así que a partir de este año, si la Inquisición te tocaba la puerta, de repente era un indígena, que era inquisidor, porque tenía la potestad de serlo. Para conmemorar esta petición, se pinta este cuadro, y que aquí he hecho un zoom de qué es lo que dice. Los señores del Consejo Supremo de la Santa General Inquisición, que a nuestro poderosísimo Inca, don Carlos II, augustísimo emperador de la América, hicieron a consulta de su majestad se sirviese admitir a los indios a ser ministros del Santo Oficio. Publicado 16 de abril de 1693. Entonces, fíjense que a Carlos II, emperador de América, lo llaman con el título de Inca. Realmente, la heráldica sustenta, apoya este relato, porque la corona de Castilla le entrega títulos nobiliarios a los sucesores del Inca, a los herederos, a los descendientes del Inca. Y según el libro de Francisco Allende, Nobiliaria extranjera, cuenta que el rey los llamó hermanos y altezas, concediéndoles una condecoración particular, el toisón de oro a perpetuidad, el derecho a permanecer cubiertos en su real presencia y a presidir tribunales, consejos y cabildos de todos sus reinos y a mantener una pequeña corte con sus correspondientes consejeros. Fueron llamados hermanos y altezas. O sea, fueron llamados como pares, de igual a igual que la nobleza europea. Y aquí vemos, pues, el título que se le dio a Felipe Tupac Inca Yupanqui, a Juan Tito Tupac Amaru, a la panaca de Inca Roca y a la panaca de Manco Cápac, o sea, a la familia, ¿no? al clan familiar de Inca Roca de Manco Cápac, ¿no? En la Real Cédula de 1545, que la proclama Carlos I, ¿no? Reconoce que don Gonzalo Uchuhualpa y don Felipe Tupac Inca Yupanqui, nietos del Zapa Inca Tupac Inca Yupanqui, una nobleza de muy alto rango y reconocer su sangre real y la importancia de su linaje. En este edicto real encontramos que Carlos V, o Carlos I de España, reconoce la nobleza de alto rango de los descendientes incas en la persona de Gonzalo Uchuhualpa y Felipe Tupac Inca Yupanqui,
que eran descendientes del Inca Yupanqui, de Tupac Yupanqui, que les había narrado antes, que se había lanzado a la mar, a las islas de la Polinesia, ¿no? Luego, en 1697, un edicto de Carlos II estableció la igualdad de los descendientes naturales de los nobles indígenas con nobles castellanos. O sea, el noble descendiente de Inca era exactamente igual que un noble de España. Esto es algo que tampoco se cuenta. Tenían el mismo rango, tenían la misma jerarquía, y no solamente eso, unieron sus casas, como vamos a ver posteriormente, en este cuadro. Este cuadro es un precioso cuadro también de la escuela cusqueña, que se encuentra en el Museo Pedro de Osma, pero que justo antes de la pandemia fue expuesto en el Museo del Prado en Madrid. Es un cuadro digno del Museo del Prado. Estuvo ahí en exposición. Y el cuadro muestra una escena muy representativa de los personajes que hemos estado viendo anteriormente. Discúlpenme que tenga que ir y venir tantas veces, pero esta historia está muy enlazada, muy intrincada, ¿no? Recordemos que les había hablado de Sayri Túpac, ¿no? Que se había casado con el nombre de Diego Felipe, perdón, se había bautizado con el nombre de Diego Felipe Sayri Túpac. Se había casado con su hermana, con dispensa papal, y había tenido una hija llamada Beatriz Clara Coya. Sayri Túpac es el que aparece en el cuadro. Este de acá arriba, a la izquierda, que estoy señalando acá, este de acá es Sayri Túpac. Y la de abajo, esta es Beatriz Clara Coya. De hecho, por acá, a ver, por acá tenía sus nombres. Ahí está, ¿no? Beatriz Ñusta o Beatriz Clara Coya, hija de Sayri Túpac, hijo de Manco Inca, hermano de Huáscar y Atahualpa. Hay que tener un árbol genealógico mental para seguir todas estas historias, pero si se pierden me avisan, ¿ah? O si estoy yendo muy acelerado, o si hay algo que necesiten aclarar, no tengan miedo de escribirlo en el chat. Me preocupa que no hayan escrito en el chat hasta ahora, o que me hayan preguntado algo. Hasta ahora todo bien, ¿no? O necesitan que regrese o que repase algo. Yo creo que se están procesando tanta información a la vez que están procesando Sí, y procesando. eso me da miedo, que sea demasiada información junta. Porque he partido desde los incas y ahorita estoy en la nobleza inca europea. Y claro, a nosotros nos lo enseñan esto. Bueno, no, para empezar no nos lo enseñan, pero la historia de los incas nos las han enseñado en 5 años de colegio, así que, pero entiendo que para algunos sea información totalmente nueva, y por ahí necesite detenerme un ratito, ¿no? Pero, a ver, justamente por eso voy a hacer un repaso. No quiero que se me pierda. Vamos a regresar a los árboles genealógicos. Pachacútec, ¿no? Pachacútec, noveno inca, fundadora del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Porque los 8 incas antes que él habían sido reyes o curacas del Valle de Cusco. A partir de Pachacútec es que cobra la categoría de imperio. Su hijo, Tupac Yupanqui, es el Alejandro Magno, el que expande el imperio por todos los Andes, incluso por el mar, porque se manda a navegar hasta las islas de la Polinesia. El hijo de ellos,
Huayna Cápac. Muere intempestivamente y deja un vacío de poder entre sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa pelean entre ellos y Atahualpa manda matar a Huáscar. Y Francisco Pizarro le da muerte a Atahualpa. Mueren los dos hermanos y el incanato, el trono del Inca, es asumido por sus otros dos hermanos, que eran Manco Inca primero y Pauyu Inca después. Pauyu Inca tiene un hijo, Carlos Inca, que a la vez tiene otro hijo, Melchor Carlos Inca, que a la vez tiene otro hijo, Juan Melchor Carlos Inca, que es el que viaja a España y tiene su descendencia en España, y los descendientes de Pauyu Inca, pues el día de hoy serán españoles y ni siquiera se han enterado que son hijos de un Inca, o descendientes de un Inca, porque ya toda esta línea terminó en España. Manco Inca, por otro lado, se subleva y se atrinchera en Vilcabamba. Tiene 3 hijos, Zairi Túpac, Titu Cusi Yupanqui y Túpac Amaru I. El último muere decapitado porque continúa la sublevación, pero los 2 primeros firman un convenio con el virrey Hurtado de Mendoza. Y por lo tanto, Zairi Túpac firma la paz, se va a vivir al Valle de Yucay, donde vive sus últimos días serena, tranquilamente, casado con su hermana. Y tienen una hija, que es la que se muestra acá. Tienen una hija que se llama Beatriz Clara Coya o Beatriz Ñusta. Y este de aquí arriba es Diego Felipe Zairi Túpac. Beatriz Ñusta se casa con un conquistador español que se llama Martín de Loyola. Este matrimonio se muestra acá y Martín de Loyola era descendiente de San Ignacio de Loyola. Por eso el santo jesuita aparece encima del matrimonio. Y por lo tanto, sí, qué bueno, sí, vi que era necesario ubicarse de nuevo. Qué bueno que ya se hayan ubicado. Y por lo tanto, Martín de Loyola, que la casa de Loyola ha sido una de las grandes casas de España. Su descendiente, Martín de Loyola, se casa con Beatriz Ñusta y tienen una hija, que es la que está al extremo derecho del cuadro, Lorenza de Loyola Ñusta, que a su mismo tiempo se casa con Juan Enríquez de Borja. Aparecen juntos los matrimonios en el cuadro. Pero este matrimonio no fue al mismo tiempo, porque más bien el matrimonio de la izquierda eran los padres, estos eran los padres, y esta era la hija. Entonces, hubieron varios años de diferencia entre los matrimonios. En el cuadro se les coloca juntos, pero hubieron varios años de diferencia entre ambos matrimonios. Y Lorenza de Loyola Ñusta se casa con Juan Enríquez de Borja, que Juan Enríquez de Borja era descendiente de la familia Borja y por lo tanto descendiente de San Francisco de Borja. No solamente de San Francisco de Borja. Este apellido, Borja, valenciano, español, en Italia, algunos creo que ya, a ver, esta es historia europea, esto ya lo deben conocer. ¿De dónde viene el apellido Borja y cómo se le conoció en Italia? Ya no sean tímidos para los que han visto la serie. Ajá, claro, para los que han visto la serie. Uy, no hay muchos cinéfilos aquí.
O muchos católicos, porque los que saben la historia de los papas también conocen muy bien este apellido, pero claro, su versión Pregúntele a mi italiana. esposa que tiene Borja como apellido, a ver qué dice. ¡Ah! Tenemos aquí una Borja. Bueno, te comento que tu apellido viene de Valencia, de España. Viene de un santo jesuita que se llamaba San Francisco de Borja, que es el que aparece acá junto a San Ignacio de Loyola, pero en Italia se le conoce con el nombre de Borgia. Y por lo tanto, también es el apellido del Papa Borgia, Alejandro VI. ¿Han visto esa serie? Los Borgia. Sí, sí, sí. Ah, ya. De ahí viene el apellido Borja, por si acaso, ¿ah? De los Borgia, de Alejandro VI, el famoso Papa Borgia. Tan controversial, ¿no? Pues este apellido Borgia o Borja se une al apellido Loyola de San Ignacio de Loyola y a la casa del Inca, formando este cuadro, este árbol genealógico de la casa Borgia Loyola Inca. Es como se llaman los descendientes de todas estas casas. Y por un lado, por este lado de acá, tenemos la historia que les he contado, ¿no? Esta es la casa del Inca. Y acá tenemos a Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Manco Inca, Saidi Tupac. Esta es la línea del Inca. Y bueno, por acá debería estar Beatriz Clara Coya, Beatriz Ñusta, y su hija, Ana María Lorenza de Loyola Ñusta. Ella desciende de la casa del Inca y de la casa de San Ignacio de Loyola, que debería estar por acá metido, pero ya, pues se nos hace muy grande el cuadro. Ella se casa con Juan Enríquez de Borgia, que está acá, que es descendiente de San Francisco de Borja, que está acá, que es descendiente del Papa Borgia, que está acá, Alejandro VI, a través de su hijo Juan de Borgia, que en un matrimonio se casa con la descendiente de los reyes de Castilla y de Aragón, Fernando II de Aragón y Alfonso XI de Castilla. O sea, en este cuadro se une la casa de los reyes de Castilla, los reyes de Aragón, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, el Papa Alejandro VI, Borgia, y los incas. Y este sujeto que ven aquí abajo, este de acá, que en la siguiente diapositiva lo tengo más grande, Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, este fue el que, que tenía todos los títulos de la época. Descendiente de Alfonso XI de Castilla, descendiente de Juan II de Aragón, descendiente de Pachacútec Inca Yupanqui, descendiente de San Ignacio de Loyola, descendiente de San Francisco de Borja y descendiente de Alejandro VI, el Papa Borgia. Era descendiente de papas, de santos, de reyes y de incas. Oigan, ni el código da Vinci se atrevió a tanto. O sea, Dan Brown, sí, por eso le creció la barba así, ¿no? Dan Brown se queda chico comparado a esta historia. O sea, la historia sobrepasa la ficción, ¿no? Por eso, este sujeto recibió los títulos nobiliarios del Marqués de Santiago de Oropesa, Marqués de Alcañices con grandeza de España en primera clase y señor de Loyola. Era el ya no ya. Y en primeras nupcias se casa con la hija del virrey de Cataluña y en segundas nupcias con la hija del virrey de Granada, y a su matrimonio va el mismo rey de España que, si recuerdo bien, era Felipe V.
porque lo consideraba de la familia. Y era descendiente inca. O sea, miren el nivel al que llegaron los descendientes incas. Se codearon con toda la nobleza europea. Se codearon con, pues, los los ya no ya, con el rey de España y con las casas de Loyola y las casas de Borgia, que eran los que tenían el poder, y ahí nomás, ahí estaba la casa del Inca. Y eso no se habla. No se habla que la casa del Inca llegó al nivel de las más grandes casas de Europa. Pero claro, no va de acuerdo pues al discurso que se dice que pobrecito, el Inca fue conquistado y murió, pero sus descendientes le reconocieron todos los títulos, los privilegios, y por eso incluso pues tenemos acá a la familia Chihuantopa Inca, que era la que manejaba el marquesado de Juan Enríquez de Borja Loyola Inca en el Perú, porque él se fue a España, vivió su vida en España, tuvo sus descendientes en España, por acá pueden ver a sus descendientes, que fue Teresa Enríquez de Borgia Velasco Inca, Pascual Enríquez de Cabrera y Almanza de Velasco Inca, y ya toda una serie de apellidos grandes y pomposos, que han llegado hasta el día de hoy, por si acaso. Entonces, ese marquesado en el Perú lo manejaron estos dos hermanos, los hermanos Alonso y Marcos Chihuantopa Inca, que nos han dejado estos preciosos cuadros que nos muestran cómo eran los descendientes incas en la época del virreinato. Aquí estamos hablando de 1739, pleno periodo del virreinato, época de los Borbones. Y podemos ver que ellos mantenían sus tradiciones, sus símbolos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles símbolos podemos ver? Podemos ver que ambos llevan en la cabeza una corona, ¿no? Esta corona que llevan los dos acá, creo que voy a escribir el nombre porque el quechua no es muy fácil de pronunciar. Se llama la mascaipacha. La mascaipacha era la corona del Inca y solamente la podía llevar el Inca o el descendiente del Inca en la cabeza. Es como una corona real, ¿no? Que la lleva el rey. De la misma manera, esta corona solo la llevaba o el Inca o el descendiente Inca. Estos eran descendientes incas. De hecho, eran de la panaca de Yoque Yupanqui, tercer Inca, como se nos muestra acá en el texto, ¿no? Tercer rey Yoque Yupanqui. Eran de la familia de Yoque Yupanqui, descendientes del Inca. Vemos que Alonso llevaba el uncu. El uncu es ese camisón sin mangas que llega hasta la cintura, que lo usaban los incas. Vemos que usaban adornos, estos de acá, que eran propios incas. Pero al mismo tiempo, vemos que lleva una cruz en la mano derecha y su escudo de armas en la mano izquierda, que era propiamente occidental, europeo. Es que en ellos se llegó a esta síntesis, a este mestizaje, a este sincretismo, a esta unión de culturas. Y pues nos dice el texto, don Marco, que bueno, este es el de la izquierda, es Alonso Chihuantopa Inca, y el de la derecha nos dice que es don Marcos Chihuantopa Coronilla, Inca caballero católico por la gracia de Dios, alférez real de su majestad y uno de los 24 electores diputados de los incas. Esto lo voy a explicar ahorita. Todavía no he explicado qué es el alferazgo real.
de los incas nobles de las 8 parroquias de esta gran ciudad del Cusco, descendiente de sangre real de Cápac Yoque Yupanqui, inca tercer rey que fue de estos reinos. De acuerdo al libro de estandarte, fue electo alférez real inca en 1739 de la casa Yoque Yupanqui de la parroquia de San Cristóbal. ¿Qué es el alférez del inca? Eso lo voy a explicar ahorita. El alferazgo real fue la institución que reunió a los descendientes incas, otorgada a Pauyu Inca. Regresamos otra vez para ubicarnos. Los dos hermanos, Manco Inca, se subleva y se va a Vilcabamba. Sus hijos firman la paz, se casan su hija con la casa de Loyola, con la casa de Borgia y terminan en España como grandes nobles. Pauyu Inca siguió como aliado de los españoles. Su hermano se sublevó, Pauyu Inca no. Pauyu Inca incluso peleó, sus tropas pelearon contra las tropas de su hermano. Se quedó en el Cusco y en agradecimiento, Carlos V le entrega una institución y nombra al alferazgo real. El alferazgo real ordenaba a los descendientes incas en 12 casas o panacas, cada una representando a uno de los 12 incas. O sea, fíjense que acá tenemos este cuadro. En este cuadro se encuentra los incas desde Manco Cápac hasta Huáscar y Atahualpa. Cada uno de estos incas, en el virreinato se le reconoció una casa, o sea, la casa de Manco Cápac, la casa de Sinchiroca, la casa de Yoque Yupanqui, la casa de Maita Cápac, la casa de Cápac Yupanqui, la casa de Inca Roca, la casa de Yaguarhuaca, la casa de Huiracocha, la casa de Pachacútec, noveno Inca, la casa de Tupac Yupanqui, la casa de Huayna Cápac y la casa de Huáscar. 12 casas incas, las 12 casas del Inca. Y cada casa tenía a sus descendientes que decían, yo soy el descendiente de Manco Cápac, yo soy el descendiente de Pachacútec. Tal como se dice acá, tal como se dice de Marcos Chihuantopa Inca, ¿no? Que se dice, Marcos Chihuantopa Inca, descendiente de sangre real de Cápac Yoque Yupanqui, tercer rey de estos reinos. O sea, Marco Chihuantopa Inca, de la casa de Yoque Yupanqui. Se ordenan en 12 casas los descendientes incas y cada una estaba representada por 12 electores. Y por lo tanto el alferazgo real contaba con 24 electores de las 12 casas inca. Y esos 24 electores, una vez al año, en la fiesta de San Juan, que coincidía con la fiesta del Inti Raymi, que era la más famosa de los incas, elegían a un alférez por un año. El alférez vestía como inca, llevaba la mascaipacha en la cabeza, o sea, llevaba la corona del inca, que acá también la pueden ver en la foto. Esta de acá. Y presidía
las procesiones, los tribunales, los cabildos, o sea, era un poder político en el Cusco. Por ejemplo, vamos a poner acá otro cuadro. Acá se muestran a los 24 electores de 1595, de cada una de las casas, ¿no? De la casa de Huayna Cápac, de Tupac Yupanqui y demás. Estos dos electores eran descendientes incas y elegían a un alférez real por un año. Acá vemos, en este hermoso arco que está pintado en la iglesia del Triunfo de Cusco, que en la parte de abajo hay 3 personas arrodilladas con sus 3 esposas, ¿no? Estas 3 personas, que acá les he hecho también un acercamiento, eran el alférez real del Inca, el alcalde mayor y el alguacil mayor de la ciudad de Cusco, que eran los 3 puestos de poder. O sea, los incas siguieron gobernando Cusco, no los españoles. Y siguieron gobernando, bueno, los españoles era lo que se llamaba, existía como el gobierno de los incas y el gobierno español, ¿no? La República de Indios, que estaba gobernada por los descendientes incas, que tenían puestos de poder. Tenían el alférez real, el alguacil mayor y el alcalde mayor de Cusco. Eran descendientes incas. ¿Cómo sabemos que eran descendientes incas? Porque en la cabeza tienen la corona, que solamente la podía usar el descendiente inca. Después voy a mostrar un caso curioso. Acá tenemos otro ejemplo. Una procesión. Este es un cuadro también que se encuentra en Cusco. Una procesión, y está encabezada por el alférez real, que en este caso era Víctor Don Carlos Huayna Cápac, por lo tanto era de la casa, de la familia de Huayna Cápac. Está llevando la corona del Inca, el sol o el toisón de oro, que es el sol de oro en el pecho, y que el día de hoy lo pueden encontrar en la bandera de Argentina y en la bandera de Uruguay, este mismo sol de oro, y en la mano lleva una bandera que era lo que se llamaba el estandarte real, que era el cetro del poder en Cusco. Entonces, tenemos acá al alférez real presidiendo la procesión, que era un símbolo de poder, porque recordemos que la forma de mostrar que quién tenía el poder en la época era presidiendo las procesiones. Otro cuadro muy similar, también el alférez real, vestido como inca, mascaipache en mano, estandarte real en la mano, perdón, mascaipache en la cabeza, estandarte real en la mano y sol de oro en el pecho. Alférez real del Inca presidiendo la procesión. Este es ejemplo curioso. Este es un ejemplo muy curioso. ¿Por qué? Porque también vemos una procesión. Vemos al alférez real, que se encuentra acá. Este es el alférez real, vestido como inca, sol de oro en el pecho, estandarte real en la mano, pero no tiene la corona en la cabeza, sino que la corona es llevada delante de él por un siervo que está llevando la corona en las manos, en una almohada.
la Mascaipacha. ¿Qué pasó acá? Bueno, según investigación del historiador Donato Amado, dicho sea de paso, le agradezco a don Donato Amado que me ha facilitado todos estos cuadros y toda esta información. Él investigó quién era este sujeto y encontró que había sido elegido alférez real, pero que no era descendiente directo de un inca. Y yo les había dicho, solamente el descendiente del inca puede llevar la corona en la cabeza. Como no era descendiente del inca, presidía la procesión, tenía el estandarte, tenía el sol de oro, pero no se podía poner la corona en la cabeza. Eso solo correspondía al descendiente del inca. Y ya vemos cómo en el virreinato se mantuvieron tradiciones de la época incaica, porque eso viene de la época del inca. Se respetaron durante el virreinato. En la república ya no, porque en la república se abolió el alferazgo real, se abolió esta institución y todos los descendientes incas perdieron sus títulos nobiliarios porque no existen nobles en una república. ¿Dónde pueden encontrar esto? Lo pueden encontrar en este libro de Donato Amado, historiador cusqueño, que se llama El estandarte real y la Mascaipacha. Interesantísimo libro. Ya dije que muchas de estas diapositivas me las ha facilitado este historiador, que está muy interesado en difundir la historia de los descendientes incas durante el virreinato. Lo pueden encontrar en este paper que se llama Reconciliación entre españoles y la nobleza inca en Cusco a través de una perspectiva heráldica, donde hace un repaso de todos los títulos y de todos los escudos que recibieron los descendientes incas durante el virreinato. En un artículo que se llama Los Incas Borbónicos, también un paper, La élite indígena cusqueña en vísperas de Tupac Amaru. En el libro Los reinos del Perú, de Fernán Altuve, y en el libro Virreinato o Colonia, Historia Conceptual España y Perú, de los siglos XVI, XVII y XVIII, donde muestra en la portada precisamente este cuadro del matrimonio que había hablado antes, de la casa Loyola Inca Borgia. Y pues hasta acá es la presentación y he dejado una última media hora en caso existan dudas, preguntas, que me imagino que deben haber bastantes, para poder conversar, si es necesario aclarar un tema o si es necesario que profundice en alguno de los aspectos que he mencionado, pues acá tenemos esta última media hora para hacerlo. Sí, primeramente muchas gracias, Rafael, por toda la información que nos has brindado, y bueno, y ahora invito a los participantes a poder hacer, sí, te felicito, muchas gracias. Mucha información. Yo creo que todavía algunos de ustedes están procesando tantos nombres y tantos escudos, casas reales y todo, y bueno, los invito a algunos de ustedes, por favor, si desean hacer preguntas, que bueno, lo hagan, ¿no? De una manera así, informal.